Hay una crisis silenciosa en las instituciones educativas de todo el mundo. No es una crisis que se puede ver en las cifras, aunque las cifras son alarmantes, sino una crisis que se puede sentir si simplemente se observa a un niño en un salón de clases común y corriente. Se puede ver que se está perdiendo algo fundamental. Puedes notar que mientras se entrena el intelecto, el alma muere. Al aprender hechos, uno pierde la capacidad de pensar genuinamente. Mientras se memoriza la información, la sabiduría se atrofia. Mientras se absorben contenidos, se mutilan la creatividad, la imaginación y la capacidad de verdadero discernimiento. Y Rudolf Steiner, ese extraordinario pensador e investigador de los mundos invisibles, vio esta crisis con extraordinaria claridad a finales del siglo XIX y principios del XX. Y ofreció una respuesta tan radical, tan profunda, tan diferente de lo que estaba haciendo la educación ordinaria, que todavía hoy, más de 100 años después de su muerte, logra ofrecer una verdadera alternativa, una verdadera solución, una verdadera esperanza para la educación genuina de la humanidad. Steiner llamó a su visión antroposofía. La palabra significa literalmente sabiduría humana o conocimiento humano. Pero no fue simplemente un sistema de conocimiento intelectual. Fue mucho más profundo y transformador de lo que podría ser cualquier disciplina académica ordinaria. La antroposofía era una aproximación a la vida, un método de conocimiento, una comprensión de la realidad que integraba la ciencia con la espiritualidad, la razón con la intuición, el conocimiento técnico con la sabiduría genuina. Era una forma de entender la realidad que honraba la totalidad del ser humano, no solo el intelecto, sino el corazón, el cuerpo, la voluntad, la imaginación, la creatividad, la capacidad de conocimiento verdadero. Y cuando se aplicaba a la educación, la antroposofía ofrecía algo extraordinario, un enfoque de la educación que no consistía en entrenar a los niños para que encajaran en un sistema social disfuncional. Se trataba de despertar todo el ser humano que hay dentro de cada niño. Se trataba de la educación como alquimia espiritual. Se trataba de una auténtica transformación de la conciencia. Según Steiner, la educación ordinaria se basaba en un supuesto fundamental que era completamente erróneo. Esta suposición era que el niño era un recipiente vacío que había que llenar con información. Era una suposición mecanicista, que la mente era como una computadora que había que programar con datos. Y por lo tanto, la educación ordinaria se convirtió en un ejercicio de transferencia de información. El maestro tenía el conocimiento, el niño no, y por lo tanto, el maestro necesitaba transferir ese conocimiento al niño a través de la enseñanza. Pero Steiner enseñó que se trataba de un malentendido fundamental de la naturaleza del niño y de la naturaleza del conocimiento genuino. Según Steiner, cada niño nació con sabiduría en su interior. Cada niño ya tenía dentro de sí las capacidades de un conocimiento genuino. El trabajo del educador no era transferir información. Estaba despertando. Fue evocador. Estaba ayudando al niño a recordar algo que ya sabía en un nivel profundo. Se trataba de ayudar al niño a desarrollar sus propias capacidades de pensamiento, comprensión y conocimiento directo de la realidad. Steiner también enseñó que había etapas específicas en el desarrollo de un niño y que la educación genuina tenía que honrar y trabajar con estas etapas, no en contra de ellas. Identificó que había aproximadamente 7 años de etapas, periodos de desarrollo de 7 años, que marcaban transformaciones profundas en la conciencia y las capacidades del niño. Desde el nacimiento hasta los 7 años, el niño estaba principalmente en su cuerpo etérico, en su cuerpo de fuerzas vitales y de vida. Este niño aprendía principalmente por imitación, por movimiento, por imágenes, no a través de conceptos abstractos o información racional. De los 7 a los 14 años, el niño entró en una nueva etapa donde dominaban el sentimiento y la imaginación. Durante este periodo, el niño pudo empezar a trabajar con imágenes, pudo comprender a través de metáforas, pudo desarrollar sentimientos morales genuinos. A partir de los 14 años, el joven pudo empezar a desarrollar el pensamiento conceptual, pudo trabajar con la abstracción, pudo empezar a comprender la realidad a través de la razón. Pero Steiner enseñó que la educación ordinaria violaba estas etapas. Intenté enseñar conceptos abstractos a niños pequeños que todavía vivían en la imaginación. Intentó suprimir la imaginación de los adolescentes cuando, en realidad, era exactamente cuando la imaginación debía cultivarse y refinarse. Y así, la educación ordinaria solo logró crear seres humanos truncados, personas cuyas capacidades naturales para el pensamiento y la comprensión genuinos habían sido atrofiadas por una enseñanza que violaba su desarrollo natural. Según Steiner, el verdadero propósito de la educación no era preparar a los niños para el mercado laboral. No se trataba de crear trabajadores obedientes que pudieran realizar tareas prescritas.
No se trataba de crear consumidores que pudieran ser fácilmente manipulados mediante la publicidad y la ilusión. El verdadero propósito de la educación era despertar el alma humana. Estaba ayudando a cada niño a descubrir quiénes eran realmente en esencia. Se trataba de ayudar a cada niño a desarrollar sus capacidades únicas de pensamiento, creatividad, comprensión y sabiduría. Era ayudar a cada niño a convertirse en un ser humano verdaderamente libre. Libre para tener sus propios pensamientos, libre para sentir sus propios sentimientos, libre para actuar según su propia voluntad genuina, en lugar de ser programado por fuerzas externas. Porque Steiner creía que un ser humano genuinamente educado, un ser humano cuya alma ha sido despertada, cuya voluntad ha sido liberada, cuya capacidad de pensamiento genuino ha sido desarrollada, puede transformar el mundo. Ser capaz de crear estructuras sociales justas, ser capaz de pensar en problemas genuinamente complejos, ser capaz de amar genuinamente, poder vivir con integridad y autenticidad en un mundo que constantemente intentaba comprometerse tanto. Steiner también enseñó que existía un vínculo fundamental entre el desarrollo del niño y la evolución de la conciencia humana en general. Creía que, en verdad, cuando se educa genuinamente a un niño, se participa en la evolución espiritual de la humanidad misma, porque todo niño genuinamente educado, todo niño cuya alma había sido despertada, cuya conciencia se había expandido, cuya capacidad de pensamiento genuino se había desarrollado, se volvía capaz de traer una conciencia superior al mundo. Llegó a ser capaz de pensar de nuevas maneras, se volvió capaz de crear de nuevas maneras, se volvió capaz de amar de nuevas maneras. Y, por lo tanto, la educación genuina no se centra solo en el beneficio individual del niño. Se trataba de servir al futuro de la humanidad. Se trataba de una participación consciente en la evolución espiritual del mundo. Era un trabajo sagrado que tenía implicaciones cósmicas. Una de las opiniones más radicales que ofreció Steiner fue sobre el papel del arte y la imaginación en la educación. Según Steiner, el arte no era una materia optativa que se añadía al plan de estudios si se tenía el tiempo y los recursos. El arte era central, absolutamente central, para el desarrollo genuino del ser humano. Porque a través del arte, a través de la música, la pintura, la escultura, el movimiento, la poesía, los niños aprendieron a percibir y crear belleza. Aprendí a trabajar con formas espirituales que no podían expresarse mediante palabras racionales. Aprendió a activar su imaginación genuina de una manera que no era simplemente fantasía, sino acceso a realidades más sutiles. Aprendió a integrar sus diferentes cuerpos, su cuerpo físico, su cuerpo vital, su cuerpo astral, de manera armoniosa. Y cuando la educación descuidó el arte, cuando la educación redujo el arte a una actividad recreativa, la consecuencia fue que el ser humano no se desarrolló en su totalidad. Se podía entrenar el intelecto, pero se atrofiaba la imaginación. Se podía agudizar la razón, pero disminuir la sensibilidad espiritual. Y por lo tanto, se crearon seres humanos que eran lógicos pero vacíos, que podían resolver problemas técnicos pero que realmente no podían pensar, que podían acumular información pero no podían acceder a la sabiduría genuina. Steiner también ofreció una comprensión muy específica de la naturaleza del conocimiento verdadero. Según Steiner, no existía una separación real entre sujeto y objeto, entre conocedor y conocido. Cuando realmente sabías algo, cuando tenías una comprensión genuina, no solo información sobre algo, te convertías en uno con esa cosa. Puedes percibir tu realidad interior, puedes entender su esencia, puedes tener una comunión genuina con esa realidad. Y por lo tanto, el verdadero conocimiento fue siempre un acto de transformación, tanto para la cosa que se conoce como para la persona que la conoce. Era una forma de amor genuino en un sentido profundo. Fue un verdadero encuentro entre dos realidades. Y la educación genuina tenía que honrar esta naturaleza del conocimiento. Tenía que basarse en un encuentro genuino con la realidad, no en una absorción pasiva de información sobre la realidad. Tenía que provocar la participación activa del niño en el acto de conocimiento, no la pasividad. Tuve que honrar el hecho de que cuando realmente educabas a un niño, estabas transformando a ese niño, pero también estabas siendo transformado, y la realidad que se estaba estudiando también se transformaba en ese encuentro. Steiner también enseñó algo muy importante sobre el papel del profesor en la educación antroposófica. Según Steiner, el maestro no era un transmisor de información. El maestro era un artista del alma humana. La tarea del maestro era crear un entorno físico, un entorno emocional, un entorno espiritual, en el que el alma del niño pudiera florecer. Fue observar a cada niño con atención amorosa,
comprender sus necesidades únicas, sus dones únicos, sus tendencias únicas y luego ofrecer exactamente lo que ese niño necesitaba en ese momento específico para que su desarrollo continuara. Se trataba de trabajar vívida y creativamente con el material educativo, sin repetir nunca simplemente lo que había en el libro, sino aportando su propia comprensión viva, su propia experiencia, su propia imaginación al encuentro con el niño, porque Steiner creía que el verdadero aprendizaje no se producía mediante la transferencia de información muerta. El verdadero aprendizaje se produjo a través del encuentro entre dos seres vivos, entre la conciencia viva del maestro y la conciencia viva del estudiante en relación con un material vivo. Por tanto, para Steiner, el maestro tenía que estar en continuo desarrollo espiritual. El maestro tenía que estar constantemente despertando su propia alma, expandiendo su propia conciencia, profundizando su propia comprensión de sí mismo y de la vida. Porque no puedes guiar a otro ser humano hacia el despertar si tú mismo no estás en el proceso de despertar. No puedes evocar un conocimiento genuino en un niño si tú mismo no has accedido al conocimiento genuino. No puedes ayudar a un niño a desarrollar un pensamiento genuino si tú mismo todavía estás atrapado en un pensamiento mecánico y muerto. Por lo tanto, la educación antroposófica exigía de sus profesores una dedicación extraordinaria. Una dedicación no solo al estudio de la pedagogía y la psicología, sino una dedicación al trabajo interior genuino, la transformación de uno mismo, el despertar de la propia alma. El maestro tenía que ser, en algún sentido, un iniciado, alguien que hubiera comprendido algo verdadero sobre la naturaleza de la realidad y la naturaleza del ser humano, y que estuviera viviendo esa comprensión de una manera palpable para los niños que lo rodeaban. Steiner también ofreció una enseñanza muy específica sobre cómo trabajar con diferentes temas dentro de la educación antroposófica. Según Steiner, no había materias separadas, matemáticas, historia, ciencia, arte, como si fueran materias desconectadas que se aprendieran aisladas unas de otras. Más bien, toda educación se basó en la comprensión de que todo estaba conectado, que había una unidad fundamental debajo de la aparente multiplicidad, que la tarea de la educación era ayudar al niño a comprender esta unidad, respetando al mismo tiempo la particularidad de cada disciplina. Por lo tanto, cuando enseñabas matemáticas, también enseñabas belleza, porque había una profunda belleza en la estructura matemática. Cuando enseñabas historia, también enseñabas moralidad, porque cada acontecimiento histórico presentaba profundas cuestiones éticas. Cuando enseñabas ciencia, también enseñabas reverencia, porque en cada fenómeno natural había una inteligencia extraordinaria, una belleza extraordinaria, una profundidad extraordinaria que merecía un respeto genuino. Y por lo tanto, la educación genuina nunca podría ser solo intelectual. Siempre integró pensamiento, sentimiento y voluntad. Siempre evocaba al niño en su totalidad. Steiner también enseñó que existía un plan de estudios natural que correspondía a las etapas de desarrollo del niño. En los primeros años, el niño aprendía principalmente a través de la narración y el movimiento, la música y las imágenes. Los niños aprendían matemáticas a través del ritmo y el movimiento, nunca mediante fórmulas abstractas. El niño aprendía historia a través de la narrativa, a través de historias vívidas que despertaban el sentimiento y la imaginación. Los niños aprendieron ciencia a través de la observación directa, no leyendo libros sobre la naturaleza, sino estando en la naturaleza, cultivando una relación viva con la naturaleza. A medida que el niño crecía, al entrar en la mediana edad, comenzaba a trabajar con conceptos más abstractos, pero siempre partiendo de la imagen, siempre pasando por el sentimiento antes de llegar al pensamiento puro. Y solo cuando el niño entrara en la adolescencia, cuando su capacidad de verdadero pensamiento conceptual comenzara a despertar de forma natural, solo entonces empezaría a trabajar en verdadera abstracción. Pero incluso entonces nunca perderías la conexión con la imagen, con el sentimiento, con el significado. Nunca crearías un ser humano cuyo desarrollo racional hubiera atrofiado sus otros cuerpos, cuyo pensamiento conceptual hubiera matado su imaginación, cuya razón hubiera destruido su capacidad de sentir genuinamente. Steiner también tuvo enseñanzas muy importantes sobre la evaluación y el progreso en la educación antroposófica. Según Stey, además, las pruebas estandarizadas y las calificaciones numéricas eran formas de matar al niño en su totalidad reduciéndolo a un número, reduciendo el aprendizaje vivo y complejo a una medida simplista y muerta. En la educación antroposófica genuina, la evaluación era mucho más sutil. Se basó en una observación cuidadosa del desarrollo del niño. Se basaba en comprender lo que el niño estaba aprendiendo a un nivel profundo, no solo intelectualmente, sino en todos los aspectos de su ser. Hubo narrativas descriptivas en lugar de notas.
Se respetaba el ritmo de desarrollo único de cada niño en lugar de compararlo con estándares externos. Porque Steiner creía que cada niño era un ser único, con un viaje único, y que respetar esa singularidad era una parte fundamental del respeto al alma del niño. No se puede obligar a un niño a aprender en un momento que sea conveniente para el plan de estudios. Había que honrar su tiempo, trabajar a su ritmo único, confiar en que, cuando estuviera lista, aprendería lo que necesitaba aprender. Una de las contribuciones más radicales que ofreció Steiner fue sobre el papel del movimiento y el cuerpo en la educación. Steiner enseñó que el ser humano no es solo mente, eras un ser integral que incluía cuerpo, vida, alma y espíritu. Y la verdadera educación tenía que honrar y desarrollar todos estos aspectos. Por lo tanto, el movimiento genuino, el ejercicio del cuerpo y el desarrollo de las capacidades físicas eran absolutamente fundamentales para la educación. No como algo que usted hizo por su salud, no como un complemento, sino como parte integral del plan de estudios educativo. Porque a través del movimiento genuino, a través del baile genuino, a través del ejercicio genuino del cuerpo, el niño aprendió. Aprendí equilibrio, ritmo, coordinación. Aprendí a integrar la intención con la ejecución. Aprendí a trabajar con fuerzas y gravedad. Aprendí lecciones que no se pueden aprender simplemente pensando. Y Steiner ofreció prácticas muy específicas, lo que llamó euritmia, formas de movimiento que eran a la vez artísticas y curativas que ayudaban a integrar los diferentes aspectos del ser humano. Porque Steiner creía que era a través del cuerpo, a través del movimiento genuino, que el alma podía florecer verdaderamente. Steiner también ofreció una profunda enseñanza sobre la relación entre educación y libertad genuina. Según Steiner, la educación ordinaria estaba creando seres humanos esclavizados por hábitos de pensamiento que no eran verdaderamente suyos, esclavizados por creencias que les habían sido impuestas, esclavizados por una incapacidad para cuestionar y pensar por sí mismos, porque la educación ordinaria era fundamentalmente autoritaria. Aprendiste lo que te dijeron que aprendieras. Creíste lo que te dijeron que creyeras, hiciste lo que te dijeron que hicieras, y por lo tanto nunca desarrollaste verdaderamente la capacidad de pensar genuinamente, nunca desarrollaste la verdadera libertad intelectual. La educación antroposófica, por el contrario, se basaba en la liberación. El objetivo era crear seres humanos libres, libres para tener sus propios pensamientos, libres para formar sus propias opiniones basadas en una comprensión genuina, libres para cuestionar, libres para imaginar nuevas formas de vida, libres para actuar según sus propios deseos genuinos en lugar de ser programados por fuerzas externas. Y esta libertad genuina solo podría adquirirse a través de una educación que honrara al niño, que lo respetara, que lo tratara como un ser con derecho a su propia comprensión, a su propia sabiduría, a su propia libertad. Steiner también enseñó que el verdadero conocimiento era siempre el conocimiento en cuya creación uno mismo participaba. No fue conocimiento lo que absorbiste pasivamente. Fue conocimiento que despertaste dentro de ti a través de un encuentro genuino con la realidad. Por tanto, la verdadera educación tenía que basarse en el descubrimiento activo. El niño tenía que participar en el proceso de aprendizaje, pensar activamente, experimentar activamente, crear activamente. Cuando estudiabas una planta, no solo leías sobre plantas, cultivaste una planta, lo viste crecer a lo largo de las estaciones, desarrollaste una relación viva con esa planta. Cuando estudiabas matemáticas, no solo memorizabas fórmulas, descubriste relaciones matemáticas por ti mismo, a través de la experiencia y la observación. Cuando estudiabas historia, no solo leías sobre el pasado, realmente intentaste comprender las razones, los sentimientos, las dificultades de las personas que vivieron en esa época. Desarrollaste una empatía histórica genuina. Y a través de esta participación activa, al estar verdaderamente involucrado en el proceso de aprendizaje, el niño es capaz de despertar sus propias capacidades de pensamiento, su propia inteligencia, su propia creatividad. Steiner también ofreció una muy discusión en profundidad sobre el papel de las diferentes artes en la educación. Según Steiner, no había una sola forma de inteligencia, no había un solo tipo de talento. Diferentes personas tenían diferentes dones. Algunos tenían don para la expresión musical, otros para la expresión visual, otros para el movimiento, otros para las palabras, otros para trabajar con las manos. La educación ordinaria a menudo descuidaba o incluso suprimía estos diversos dones porque se centraba casi exclusivamente en el desarrollo de la inteligencia verbal y lógica. Pero la educación antroposófica honraba todos los dones. Ofreció a cada niño la oportunidad de explorar diferentes modos de expresión y comprensión.
porque Steiner creía que era a través de esta exploración de diferentes maneras que el niño podía descubrir sus propios dones genuinos, podía desarrollar confianza en sí mismo y podía aprender a crear y expresarse de maneras que eran auténticas para él. Y cuando un niño era capaz de expresarse genuinamente de maneras que le eran auténticas, a través de la música, la pintura, el movimiento, las palabras o el trabajo con las manos, sucedía algo extraordinario. Ese niño estaba empezando a despertar. Todo su ser comenzó a florecer. Steiner también enseñó algo muy importante sobre la relación entre el desarrollo intelectual y el desarrollo moral y espiritual. Según Steiner, no se puede simplemente entrenar el intelecto de un niño y esperar que se convierta en una buena persona, una persona sabia, una persona que pueda vivir con genuina integridad, porque el intelecto sin corazón era peligroso. El intelecto sin sabiduría genuina era solo técnica. El intelecto sin moral era maquiavélico. Por lo tanto, la verdadera educación tenía que basarse en el cultivo del corazón junto con el cultivo de la mente. Había que desarrollar un sentimiento moral genuino, no como un conjunto de reglas que se seguían porque se lo ordenaban, sino como una comprensión genuina del bien y del mal que surgía del interior del niño. Tuve que cultivar una compasión genuina, una bondad genuina, un respeto genuino por la dignidad de cada ser. Tenía que activar la genuina conciencia moral que ya existía dentro de cada niño, pero que estaba siendo suprimida por las estructuras ordinarias de la sociedad. Y Steiner creía que cuando se criaba a un niño de esta manera, cuando se desarrollaba la mente junto con el corazón, cuando se cultivaba la inteligencia junto con la compasión, se creaban seres humanos que no solo podían pensar, sino que también podían amar genuinamente, vivir con integridad y crear un mundo mejor. Steiner también tenía enseñanzas muy específicas sobre el trabajo con la naturaleza, como parte integral de la educación. Según Steiner, la naturaleza era un libro vivo que se podía leer, un maestro vivo que podía enseñarte si te aproximabas a él con la atención adecuada. Cuando observabas una flor, cuando realmente estudiabas una flor, no solo leyendo sobre biología floral, sino poniéndote verdaderamente en relación viva con la flor, eras capaz de aprender cosas que no se podían aprender en ningún libro. Podría aprender sobre la belleza, podría aprender sobre la intención cósmica, pude aprender sobre la relación entre forma y fuerza, pude aprender sobre el misterio de la vida. Y por lo tanto, la educación genuina tenía que incluir tiempo significativo al aire libre, tiempo en la naturaleza, tiempo observando directamente los fenómenos naturales. No se trataba de educación ambiental en el sentido ordinario, no se trataba simplemente de aprender hechos sobre la naturaleza. Se trataba de desarrollar una relación genuina con la naturaleza, una reverencia por la naturaleza, una comprensión intuitiva de los misterios de la vida que la naturaleza revelaba. Y Steiner creía que es a través de esta relación con la naturaleza como el alma puede ser verdaderamente tocada, puede ser genuinamente despierta. Steiner también ofreció una enseñanza profunda sobre cómo trabajar con niños que tenían dificultades específicas. Según Steiner, había niños que luchaban con el aprendizaje ordinario, niños que tenían lo que normalmente se llamaría discapacidades de aprendizaje, niños cuya forma de procesar la información era diferente de la norma. Pero Steiner no veía a estos niños como discapacitados o problemáticos. En cambio, vi que había sabiduría en cada niño, que había una manera única en la que ese niño podía aprender y que el trabajo del educador era descubrir esa manera y trabajar con ella. A veces, un niño que tenía dificultades con la lectura y la escritura tenía una inteligencia extraordinaria para el movimiento, el arte o el trabajo con las manos. La educación ordinaria vio esto como un problema, porque el niño no podía aprender de la manera que exigía el sistema. Pero la educación antroposófica vio esto como una oportunidad, como una posibilidad de trabajar con los verdaderos dones del niño, de honrar sus formas únicas de aprender, para ayudarte a despertar tus capacidades genuinas. Porque Steiner creía que cada niño tenía dentro de sí el potencial de despertar genuinamente, y que el trabajo del educador era encontrar el camino correcto para ese niño en particular. Steiner también enseñó que el ritmo desempeña un papel crucial en la educación. Según Steiner, la vida era fundamentalmente rítmica. Había ritmo en la respiración, ritmo en los latidos del corazón, ritmo en las estaciones, ritmo en los ciclos de la vida. Y la educación genuina tenía que honrar este ritmo fundamental. Por tanto, la escuela antroposófica tenía ritmos específicos, ritmo diario, ritmo semanal, ritmo de las estaciones. Cada día tenía su ritmo. Había movimiento activo por la mañana, trabajo intelectual cuando la mente estaba más fresca, había tiempo para el movimiento y la creatividad por la tarde.
Cada semana tenía su ritmo. Había días centrados en diferentes tipos de actividades. Cada año tenía su ritmo. Había periodos centrados en diferentes temas, en diferentes formas de trabajar. Y a través de esta atención al ritmo, el niño pudo entrar en armonía con los ritmos naturales de su propia vida, aprender de maneras más naturales, más sostenibles y más profundamente satisfactorias. Porque Steiner creía que cuando se respetaba el ritmo natural de la vida, se podía producir un aprendizaje genuino. Steiner también tuvo enseñanzas muy importantes sobre cómo crear una comunidad genuina en la escuela. Según Steiner, la escuela era mucho más que un lugar donde se aprenden hechos. La escuela era un lugar donde aprendes a vivir en comunidad, aprendes a trabajar con otras personas, aprendes a respetar diferentes puntos de vista, aprendes a contribuir a un todo más grande que tú mismo. Por tanto, la estructura de la escuela antroposófica honraba a la comunidad. Hubo celebraciones comunes que reunieron a todo el colegio. Hubo trabajo comunitario donde estudiantes de diferentes edades trabajaron juntos. Hubo círculos de discusión donde se honraron diferentes puntos de vista. Hubo oportunidades para resolver conflictos de maneras que enseñaran comprensión mutua en lugar de castigo o sumisión. Y a través de esta genuina vida comunitaria, el niño aprendió algo que ningún libro podría enseñar: cómo vivir con otros seres humanos, cómo respetar las diferencias, cómo contribuir al bien común, cómo crear estructuras sociales justas e inclusivas. Porque Steiner creía que una parte fundamental de la educación era preparar al niño no solo para el trabajo individual, sino para la participación activa en la comunidad, para la capacidad de crear estructuras sociales genuinamente nuevas, para la responsabilidad genuina de crear un mundo mejor. Steiner también enseñó que la educación genuina no termina al final de la niñez o la adolescencia. Fue un proceso de toda la vida. Según Steiner, el ser humano siempre estuvo en desarrollo, siempre en proceso de aprendizaje, siempre teniendo la oportunidad de despertar a nuevas comprensiones, nuevas capacidades, nuevos significados. Y por lo tanto, la educación debe ser parte de la vida durante toda la vida, no necesariamente como educación formal, sino como participación continua en el aprendizaje, el descubrimiento y el desarrollo. Porque Steiner creía que cuando dejas de aprender, cuando dejas de cuestionar, cuando dejas de desarrollarte, empiezas a morir espiritualmente. Esa vida genuina era vida en continuo despertar, en continuo aprendizaje, en continuo desarrollo de la conciencia y la comprensión. Steiner también ofreció una enseñanza fundamental sobre el verdadero significado de la antroposofía. Según Steiner, la antroposofía no era una religión, no era un conjunto de creencias que había que aceptar. No era una doctrina que tuvieras que seguir. Más bien, la antroposofía era un método de conocimiento, una forma de investigar la realidad que honraba tanto la razón científica como la genuina visión espiritual. La antroposofía se basaba en la idea de que la realidad tenía capas físicas que la ciencia ordinaria podía investigar, pero también capas espirituales que requerían el desarrollo de capacidades espirituales genuinas para acceder a la percepción. Y por lo tanto, el verdadero conocimiento requería ambas cosas. Requería un pensamiento racional riguroso, pero también requería apertura a realidades que trascendían lo que podía medirse y cuantificarse. Requería precisión científica, pero también requería intuición genuina, imaginación genuina y acceso a verdades que solo se conocían a través de la experiencia directa. Y cuando aplicaste este método, cuando aprendiste a pensar científicamente, pero también a percibir espiritualmente, pudiste comprender la realidad en su totalidad. Steiner también enseñó que el verdadero propósito de la antroposofía era la libertad, no la libertad política en el sentido ordinario, aunque la antroposofía tenía importantes implicaciones políticas, pero la libertad espiritual, la liberación de la esclavitud al dogmatismo, a la creencia ciega, al pensamiento mecánico y a los prejuicios heredados, porque Steiner creía que la mayoría de los seres humanos vivían en un estado de esclavitud intelectual y espiritual, prisioneros de creencias que les habían sido impuestas, incapaces de cuestionar, incapaces de pensar verdaderamente por sí mismos, incapaces de vivir auténticamente. Y la antroposofía se trataba de la liberación de esa esclavitud. Se trataba de despertar a la capacidad de pensar genuinamente, a la capacidad de conocer verdaderamente, a la capacidad de vivir con autenticidad genuina. Y la educación era la principal herramienta a través de la cual se podía lograr esta liberación. Steiner también tenía enseñanzas muy profundas sobre cómo la educación antroposófica podía transformar la sociedad. Según Steiner, la mayoría de los problemas sociales que enfrentó la humanidad, injusticia, violencia, explotación, falta de una comunidad genuina,
tenían profundas raíces en la forma en que se criaba a los niños, porque la educación ordinaria creó seres humanos que eran incapaces de un pensamiento genuino, incapaces de una empatía genuina, incapaces de comprender sistemas complejos, incapaces de imaginar formas radicalmente nuevas de organizar la sociedad. Pero la educación antroposófica, educación que despertó el alma, que desarrolló el pensamiento genuino, que cultivó el corazón junto con la mente, podría crear seres humanos capaces de una verdadera transformación social. Porque un ser humano cuya alma había sido despertada, cuya conciencia se había ampliado, cuya empatía había sido genuinamente cultivada, ese ser humano podía pensar de nuevas maneras acerca de los problemas sociales, podía imaginar estructuras sociales genuinamente nuevas, podía trabajar con otros de maneras basadas en el respeto genuino y la comprensión mutua, y por tanto, según Steiner, el futuro de la humanidad dependía de una auténtica transformación educativa. Dependía de escuelas que despertaran las almas en lugar de absorber las mentes. Dependía de educadores que fueran artistas espirituales y no meros transmisores de información. Depende de culturas que respeten el desarrollo infantil genuino, en lugar de entrenar a los niños para que encajen en sistemas disfuncionales. Y aquí está quizás la enseñanza más importante que Steiner ofreció sobre la educación y la antroposofía. Steiner dijo que no estudies la vida, despierta en ella. No estudies la realidad como si fueras un observador independiente de un objeto externo. Estar en relación con la realidad. Participa en ello. Deja que tu conciencia se transforme a través del encuentro genuino con lo que estás estudiando. Porque el verdadero aprendizaje no fue la acumulación de información. Fue una transformación de la conciencia. Fue un verdadero despertar. Fue una participación activa en la creación de conocimiento en lugar de una absorción pasiva del conocimiento que alguien más había creado. Y cuando entiendas esto, cuando realmente lo interiorices, tu relación con la educación, con el aprendizaje, con la vida, se transformará por completo. Dejarías de intentar absorber información pasivamente. Comenzaría a despertar activamente dentro de la experiencia viva que era su vida. Steiner también enseñó que este despertar en la vida era particularmente importante durante la infancia. Según Steiner, la infancia era una época sagrada, una época en la que el alma todavía estaba abierta, en la que la conciencia todavía era flexible, en la que la capacidad de imaginar, crear y aprender era máxima. Y por ello, la educación durante la infancia fue de extraordinaria importancia. Porque la forma en que criaste a un niño, cómo honraste o descuidaste su alma, cómo despertaste o suprimiste su creatividad, cómo cultivaste o atrofiaste su pensamiento genuino, todo esto tuvo consecuencias para toda la vida de ese niño. Y también para el futuro de la humanidad, porque cada niño genuinamente educado se convirtió en un ser que podía pensar genuinamente, que podía crear genuinamente, que podía amar genuinamente. Y cuando suficientes seres humanos comenzaran a hacer esto, cuando suficientes seres humanos despertaran en sus propias vidas, podría ocurrir un cambio social genuino. Las estructuras injustas lograron caer, se podrían crear nuevas formas de vida, la humanidad pudo evolucionar espiritualmente. Una de las cosas más importantes que hay que entender sobre la educación antroposófica es que no se trataba simplemente de un sistema pedagógico diferente. No se trataba simplemente de una forma diferente de organizar el aula o de una selección diferente de técnicas de enseñanza. La educación antroposófica fue expresión de toda una filosofía sobre la naturaleza del ser humano, sobre la naturaleza de la realidad, sobre el propósito de la vida. Y cuando internalizaste esa filosofía, cuando realmente entendiste que cada niño era un ser espiritual en un viaje cósmico, que la educación se trataba de un genuino despertar espiritual, que su trabajo como educador era un trabajo sagrado, toda su forma de estar con los niños se transformó. Dejaste de intentar controlar, de intentar amoldarte a un estándar externo. Comenzó a servir genuinamente al despertar del niño. Comencé a trabajar con reverencia, con humildad, con amor genuino. Steiner también ofreció enseñanzas sobre cómo la educación antroposófica honraba la individualidad genuina del niño. Según Steiner, cada niño tenía una esencia única, un destino único, una misión cósmica única. Y por tanto, la verdadera educación tenía que honrar esa singularidad. No estaba tratando de hacer copias idénticas de todos los niños. No estaba tratando de adaptar a todos los niños a un estándar externo. Fue despertar a cada niño a su propia esencia genuina. Ayudarlo a descubrir sus dones únicos, a comprender su viaje particular. Porque Steiner creía que cuando un niño era honrado en su genuina singularidad, cuando se le permitía ser completamente quien era, ese niño podía florecer de maneras extraordinarias, pudo desarrollar confianza en sí misma,
podría descubrir su verdadero propósito. Pude contribuir al mundo de una manera auténtica y genuinamente significativa. Steiner también enseñó que existía un vínculo fundamental entre la educación genuina y la creación de una paz genuina en el mundo. Según Steiner, la violencia, la injusticia y la explotación que caracterizaron a las sociedades humanas tuvieron un origen profundo en la educación que creó seres humanos desconectados de su propia esencia, alienados de su propia humanidad, incapaces de una empatía genuina. Pero cuando educabas genuinamente, cuando despertabas el alma, cuando cultivabas el corazón junto con la mente, cuando ayudabas a cada niño a comprender su propia dignidad y la dignidad de todos los demás seres, estabas creando la posibilidad de una paz genuina. Porque los seres humanos cuyas almas habían despertado, seres humanos que podían pensar genuinamente, que podían amar genuinamente, que entendían la interconexión de toda la vida, no podían participar en la explotación, no podían perpetuar sistemas injustos. En cambio, lograron crear estructuras que honraran la dignidad de cada persona, que respetaran la libertad genuina y cultivaran una comunidad auténtica. Y por tanto, según Steiner, la educación era la herramienta más poderosa disponible para crear la paz en el mundo. No enseñando a los niños sobre la paz, aunque eso era importante, sino educándolos de manera que despierten en cada niño la capacidad de vivir con una paz genuina, de crear una comunidad genuina, de respetar y honrar la vida en todas sus formas. Steiner también tuvo importantes enseñanzas sobre cómo la educación antroposófica preparó a los niños para el futuro. Según Steiner, el futuro era un lugar de posibilidades genuinas, un lugar que aún no había sido creado completamente, un lugar que estaría determinado por las conciencias y elecciones de los seres humanos que ahora estaban siendo educados. Y por tanto, la educación no puede consistir en preparar a los niños para un futuro predeterminado. Tenía que tratarse de preparar a los niños para crear un futuro genuinamente nuevo. Cada niño tenía que desarrollar la capacidad de pensar de nuevas maneras, de imaginar nuevas estructuras y de resolver problemas genuinamente complejos que sin duda presentaría el futuro. Y Steiner creía que la forma de hacerlo no era mediante el entrenamiento técnico, aunque la técnica era importante. Fue a través del despertar genuino de todo el ser humano, a través del desarrollo del pensamiento genuino, a través del cultivo del corazón genuino, a través de la activación de la voluntad genuina. Porque un ser humano cuyas capacidades habían sido despiertas, que podía pensar genuinamente, que podía crear genuinamente, que podía amar genuinamente, ese ser humano podía adaptarse a cualquier situación, podía resolver cualquier problema, podía crear cualquier forma de vida que fuera necesaria. Steiner también enseñó que el futuro de la educación dependía de educadores que estuvieran ellos mismos en el proceso de desarrollo espiritual continuo, porque no podría haber una verdadera reforma educativa mientras los propios educadores estuvieran atrapados en el pensamiento ordinario, mientras todavía estuvieran esclavizados al dogma heredado, mientras vivieran vidas de conformidad y miedo. El futuro dependía de educadores que fueran lo suficientemente valientes para cuestionar el sistema educativo ordinario, que estuvieran lo suficientemente dedicados a trabajar en su propio desarrollo espiritual, que fueran lo suficientemente amorosos para servir verdaderamente al despertar del alma de cada niño. Y Steiner hizo un llamado a los educadores, un llamado a despertar, a desarrollarse, a transformarse. Sus propias vidas para que pudieran servir genuinamente a los jóvenes que los rodeaban, porque el trabajo de un educador era un trabajo sagrado, fue un trabajo que tuvo implicaciones cósmicas, era un trabajo que podía cambiar el mundo. Y luego, para terminar, el mensaje más importante que Rudolf Steiner ofreció sobre la educación y sobre la antroposofía. Steiner dijo que la verdadera educación no se trata de transferir información, no se trataba de entrenar mentes para propósitos externos. Se trataba de despertar el alma humana, se trataba de ayudar a cada niño, y posteriormente a cada persona, a descubrir su propia verdad, su propia sabiduría, su propio propósito cósmico genuino. La educación era alquimia espiritual, fue una transformación de la conciencia, fue una invitación a un despertar genuino dentro de la experiencia de vida que es tu vida. Y cuando entiendas eso, cuando realmente lo internalices, podrás ver la educación, el aprendizaje y la vida de una manera completamente diferente. Ya no serías un consumidor pasivo de información, se convertiría en un descubridor verdaderamente activo. Ya no intentarías encajar en un molde prefabricado, comenzarías a despertar a tu propia esencia genuina. Y descubrirías que ese despertar, ese conocimiento genuino de quién eras realmente, esa conexión con tu propio propósito cósmico, era lo más importante que jamás podrías lograr. Porque aquí
está el secreto que Rudolf Steiner reveló a lo largo de todo su trabajo sobre educación y antroposofía. El secreto era que no eras un producto terminado, no eras una máquina programada para realizar funciones predeterminadas. Eras un ser en continuo proceso de desarrollo, un ser con infinito potencial de crecimiento, un ser completamente capaz de despertar a tu verdadera naturaleza. Y ese despertar, esa activación de tus capacidades genuinas, esa comprensión de tu propia esencia, esa participación consciente en tu propia evolución, era exactamente lo que la verdadera educación debería provocar. No una educación que intentaba convertirte en algo que alguien había decidido que debías ser, sino una educación que despertó en ti la capacidad de descubrir por ti mismo quién eras realmente. Steiner también ofreció una enseñanza final muy importante sobre la esperanza. Según Steiner, la situación de la educación en el mundo era grave. Las estructuras ordinarias estaban causando un daño genuino, estaban retrasando el crecimiento de los niños, estaban suprimiendo su creatividad, estaban creando seres humanos que podían pasar pruebas pero que realmente no podían pensar. Pero Steiner no estaba desesperado. Ofreció esperanza, y la razón por la que ofreció esperanza fue porque creía que el verdadero cambio era posible, que educadores genuinamente dedicados pudieron transformar las escuelas, que las escuelas transformadas lograron transformar a los niños, que los niños transformados pudieran transformar el mundo, porque la educación antroposófica ya existía. Las escuelas Waldorf ya existían, repartidas por todo el mundo, demostrando que era posible educar de otra manera, que era posible despertar almas, que era posible crear seres humanos genuinamente libres y genuinamente pensantes. Y por tanto, el futuro no estaba determinado. Todavía existía una posibilidad, todavía había esperanza. Todavía existía la oportunidad de crear una educación que honrara el alma, que despertara a todo el ser humano y que preparara a los niños para un futuro radicalmente diferente. Steiner también dijo algo muy importante para las personas que querían empezar a aplicar los principios de la educación antroposófica o que querían empezar a despertar en sus propias vidas. Steiner decía que no era necesario esperar a tener una escuela Waldorf perfecta. No era necesario esperar a que se dieran las circunstancias externas ideales. Puedes empezar donde estabas. Si fueras padre, podrías empezar a honrar las almas de tus hijos de forma diferente. Podrías empezar a cultivar la imaginación en lugar de reprimirla. Podrías empezar a conectar el aprendizaje con la vida. Si fueras profesor en una escuela ordinaria, podrías empezar a implementar elementos de la educación antroposófica en tu propia clase. Podrías empezar a honrar al niño. Podrías empezar a trabajar artística y creativamente. Podrías empezar a despertar en lugar de entrenar. Si fueras un estudiante, poder comenzar a despertar dentro de tu propia educación, poder comenzar a cuestionar lo que te enseñaron, poder comenzar a pensar genuinamente por ti mismo, poder comenzar a buscar la conexión entre lo que estabas aprendiendo y la vida que te rodea. Porque la transformación comenzó con los individuos, con personas que decidieron hacer las cosas de manera diferente, que decidieron honrar el alma, que decidieron despertar genuinamente en sus propias vidas. Y la verdad final que ofreció Rudolf Steiner fue esta, que no estudies la vida, despierta en ella, no era solo un eslogan guapo, fue una vocación fundamental, fue una invitación al tipo de cambio verdadero que puede transformarte, que puede transformar tu comunidad, que puede transformar el mundo. Porque cuando dejaste de intentar absorber pasivamente el conocimiento y comenzaste a participar activamente en el descubrimiento de la verdad, toda tu vida se transformó. Cuando dejaste de intentar encajar en moldes prefabricados y comenzaste a despertar a tu propia esencia genuina, te volviste verdaderamente libre. Cuando dejaste de vivir mecánicamente y comenzaste a vivir conscientemente, con integridad genuina, con verdadera autenticidad, descubriste un nivel de significado, un nivel de alegría, un nivel de propósito que nunca habías imaginado posible. Y ese despertar, ese conocimiento genuino de uno mismo, esa capacidad de pensar verdaderamente, esa conexión con el propio destino cósmico, ese era el verdadero significado de la educación. Este era el verdadero significado de la antroposofía. Eso fue lo que viniste a hacer a esta vida. El mensaje de Rudolf Steiner sobre la educación y la antroposofía fue un mensaje de auténtica liberación. Estaba diciendo que no eras un esclavo, que el niño no era un objeto a moldear, que la educación no era la transmisión de conocimientos. Esa vida no era una serie de tareas a realizar, de acuerdo con estructuras externas. En cambio, eras un ser libre con una capacidad infinita para despertar, crecer y evolucionar. El niño era un ser espiritual con un viaje cósmico único,
La educación era una provocación para un verdadero despertar, y la vida era una invitación continua al conocimiento genuino, a la creatividad genuina, al amor genuino. Y cuando respondieras a esa invitación, cuando realmente despertaras en tu propia vida, descubrirías que eso era todo lo que alguna vez había importado, todo lo que siempre había sido verdaderamente significativo, la oportunidad de despertar, la capacidad de saber genuinamente, la libertad de vivir auténticamente. Entonces la pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a despertar? ¿Estás dispuesto a honrar el alma dentro de ti y el alma dentro de cada niño que encuentras? ¿Estás dispuesto a cuestionar las estructuras ordinarias que te dicen lo que deberías ser y empezar a descubrir quién eres realmente? Porque ese despertar, esa transformación de la conciencia que Rudolf Steiner estaba tratando de lograr, esa es la verdadera revolución. Esta es la transformación que puede cambiarlo todo. Porque esta es la verdad fundamental que estaba en el centro de todo lo que Rudolf Steiner enseñó sobre educación y antroposofía, que eras mucho más de lo que pensabas, que tu conciencia tenía la capacidad de expandirse en formas que nunca habías imaginado, que tu creatividad era ilimitada si la permitías florecer, que tu capacidad de amar era infinita si la cultivabas genuinamente, que podrías conocer genuinamente la realidad si participaras activamente en el acto de conocimiento. Y que cuando despertaste, cuando realmente despertaste, descubriste que había un significado profundo, un propósito cósmico, una belleza infinita esperándote, esperando ser descubierto, esperando ser vivido, esperando ser compartido con el mundo. Steiner también quería que entendieras que este despertar no era algo lejano, no era algo de unos pocos seres humanos elegidos. Fue para ti, fue su nacimiento, era su derecho, era su responsabilidad. Porque naciste con la capacidad de saber genuinamente, de pensar genuinamente, de amar genuinamente. Simplemente había que despertarte, simplemente había que honrarlo, simplemente había que educarlo de una manera que respetara su alma. Y cuando eso sucediera, cuando estuvieras verdaderamente despierto, entonces podrías despertar a otros. Entonces podrías honrar el alma de otras personas. Entonces podrías participar en la transformación de la educación, de la sociedad, del mundo. Y entonces, si estás aquí leyendo esto ahora, si estás pensando en la educación, en el aprendizaje, en tu propio despertar, debes saber esto. Rudolf Steiner ofreció una promesa extraordinaria. Dijo que cuando realmente honrabas el alma, tu propia alma, el alma de los niños, el alma de cada ser con el que te encontrabas, sucedía algo extraordinario. Empezaste a vivir de una manera que tenía un significado profundo. Comenzaste a crear de una manera que tenía una belleza genuina. Empezaste a amar de una manera que tenía verdadera compasión y descubriste que esta vida vivida conscientemente, esta vida vivida con integridad genuina, esta vida vivida al servicio del despertar genuino, era la vida que siempre habías buscado. Esta era la vida que merecía ser vivida. Así que empieza ahora. No esperes a que las condiciones sean perfectas. No esperes a la próxima escuela. No esperen la reforma educativa. Empieza donde estás él, despierta dentro de tu propia vida. Honra el alma dentro de ti, y luego cuando conozcas a otras almas, niños, colegas, amigos, extraños, honra también el alma que hay en ellos, porque ese acto de honrar el alma, ese acto de despertar genuino, es revolucionario, es transformador, es exactamente lo que el mundo necesita en este momento. No estudies la vida, despierta en ella. Estas palabras de Rudolf Steiner fueron un llamado que resonó en el tiempo, un llamado que era tan importante ahora como lo fue cuando las pronunció. Porque la crisis educativa continuó, se siguió moldeando a los niños para que encajaran en sistemas disfuncionales. Los seres humanos continuaron viviendo una vida de conformidad silenciosa, perdiendo gradualmente sus almas y atrofiando sus capacidades genuinas, pero la solución propuesta por Steiner también seguía estando disponible. La antroposofía siguió ofreciendo un camino. La educación genuina seguía siendo posible. El despertar seguía siendo una opción. Y esa opción, esa invitación a un despertar genuino, estaba disponible para ti ahora, ahora mismo, en esta vida. Pudiste comprender que la verdadera educación no era algo que terminaba cuando te graduabas de la escuela. La verdadera educación era un proceso que duraba toda la vida. Ahora puedes comenzar a despertar dentro de tu propia vida, pudiendo empezar a cuestionar las estructuras que intentaron definirlo. Ser capaz de empezar a cultivar tu propia creatividad, tu propia imaginación, tu propia capacidad de pensar genuinamente. Y cuando haces eso, cuando realmente lo haces, descubres que hay una belleza infinita esperando.
una creatividad infinita disponible, un propósito infinito esperando ser vivido a través de ti. Ese es el mensaje definitivo. No estudies la vida como si fueras un observador externo, como si la vida fuera algo que sucede fuera de ti y que simplemente estuvieras tratando de comprender intelectualmente. Estar en la vida. Participa en la vida. Deja que la vida te transforme a través de un encuentro genuino con ella. Porque la verdadera educación, la verdadera antroposofía, se trataba de eso. Se trataba de transformación. Se trataba de despertar. Se trataba de participar activamente en la creación de tu propio destino, tu propia vida, tu propio futuro. Y cuando entiendas eso, cuando realmente internalices esa verdad, ya no serás el mismo. Empezarías a vivir de otra manera. Empezarías a pensar diferente. Empezarías a crear de manera diferente. Y el mundo que lo rodeaba comenzaría a cambiar también. Porque cuando despiertas, cuando realmente despiertas, tu luz puede despertar luz en los demás. Tu sabiduría puede evocar sabiduría en los demás. Tu amor puede invocar amor en los demás. Y así es como ocurre la verdadera transformación. No a través de una revolución violenta, no a través de la imposición de una ideología, sino a través de un despertar individual que se propaga, niño por niño, persona por persona, comunidad por comunidad. Este es el verdadero significado de la antroposofía. Este es el verdadero propósito de la educación. Esta es la invitación que Rudolf Steiner ofreció al mundo. Ahora, hace semanas y siempre. Despertar. Honra el alma. Viva conscientemente. Y transforma tu mundo a través de ese despertar genuino. No estudies la vida. Despierta dentro de él. Esta es la verdad más profunda. Esta es la verdad que puede hacerte libre, para poder liberar a los niños. Eso puede transformar el mundo. Despertar. Ahora, tu vida depende de ello. El futuro depende de ello. El mundo depende de ello. Porque Rudolf Steiner estaba ofreciendo una verdad que podría liberarte por completo. La verdad que eras mucho más de lo que te dijeron, que sus capacidades eran infinitas, que su propósito era cósmico, que su despertar importaba. Y cuando respondes genuinamente a ese llamado, cuando verdaderamente despiertas, puedes transformarlo todo. Rudolf Steiner sabía que existirías, sabía que estarías aquí leyendo esto ahora mismo, y dejó este mensaje específicamente para ti, que eras importante. Que su despertar fue crucial. Esa verdadera educación era su derecho de nacimiento, y que el momento de despertar era ahora. Entonces, la pregunta ahora es simple. ¿Estás dispuesto a despertar? ¿Estás dispuesto a honrar tu propia alma? ¿Estás dispuesto a vivir conscientemente? ¿Estás dispuesto a participar activamente en la transformación del mundo? Si es así, comience ahora. Ahora mismo. Mañana no. Ahora. Porque el momento de despertar siempre ha sido ahora. Y siempre lo será. Esta es la verdad última que ofreció Rudolf Steiner. La educación genuina es un despertar genuino. La antroposofía es auténtica liberación. Y tu vida vivida conscientemente, tu vida vivida auténticamente, tu vida vivida al servicio del bien mayor, es la vida más hermosa, más significativa y más profundamente sagrada que puedas vivir. Despierta ahora, tu alma te llama, el mundo lo necesita, el futuro depende de que despiertes, no estudies y la vida despierta en él.